sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. ¿Qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga en este día. Este es el día que hizo el Señor y damos gracias a Dios porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado y sus misericordias son para siempre, dice su palabra así en el Salmo 138, versículo 8. No desampares la obra de tus manos, no olvidando que somos obra del Señor, amados hermanos. Y vamos a ver el último tema, refiriéndonos a lo que es el primer nivel que se da acerca de los grupos familiares, sabiendo que son 3 niveles lo que se comparten. Y este tema es acerca de preparándonos para tener un grupo exitoso. Ese es el último tema de este nivel y esperando que sea de bendición a ustedes que están trabajando en la visión de lo que son los grupos familiares, plan casa, casas de fe, o se les llama de muchas maneras, muchos nombres, pero en sí no es el nombre sino el desarrollo, el cómo estamos elaborando el trabajo que el Señor nos ha encargado. Quiero llevarles al libro de Hechos, capítulo número 6, versículo número 4, un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Pero antes de leer vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por la vida de cada uno de nuestros hermanos que ya están, Señor, por medio de esta transmisión, al poder recibir de la enseñanza, de la visión que tú has puesto, que tú has plantado en nuestro corazón. Dios, te pido que sea de bendición. Y a cada uno de aquellos hermanos que nos han estado preguntando, Señor, de cómo se desarrolla este trabajo, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que pueda hacerles ver, Dios, la importancia de trabajar en las casas, Señor, que es algo que tú encargaste, que tú enviaste a esos 70 a las casas, y no lo mandaste a los edificios ni a las sinagogas, sino a las casas, porque tú sabes que ahí está la necesidad, es el reflejo que se ve en la sociedad. Y te pedimos que tú seas que nos ayudes en este tema, en Cristo Jesús. Amén. Bien, Hechos capítulo número 6, versículo número 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, pues, ¿qué es lo que se necesita para poder nosotros tener un grupo familiar con éxito? Pues en sí lo que se necesita es, creo yo, trabajar. No quiero decir que no están trabajando, pero sí tenemos que estar enfocados a lo que el Señor nos ha llamado, ponerle todas las ganas, ¿verdad? No estar distraídos, que podamos estar llenos de ese compromiso que Dios nos ha dado el privilegio de poder compartir en las casas. ¿Compartir qué? Pues el mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que los grupos familiares se puedan desarrollar, puedan crecer, se puedan multiplicar? Bueno, pues vemos que debemos de estar siempre a la expectativa y nuestra confianza debe de estar depositada en nuestro Señor Jesucristo para que así nosotros podamos darle el valor a la planificación de la reunión del trabajo, porque sabemos que la visión de los grupos consta de 2 reuniones, lo que viene siendo la planificación y lo que viene siendo la ejecución. Y la planificación sabemos que se realiza con anterioridad y así se debe de estar estudiando la necesidad de cada uno de estos puntos, es decir, el grupo tiene que tener la planificación y asimismo también se ve la necesidad de que el líder tiene que estar delegando ciertas actividades como viene siendo lo que es la visita programada o en sí los privilegios que se desarrollan dentro de lo que es el grupo familiar y también es un punto muy importante el cómo hacer invitados y podemos mencionar muchos puntos de cómo el líder tiene que estar delegando ciertos privilegios, pero tenemos que tener mucho cuidado aquí con nuestras actitudes
Y por ejemplo, en cómo ser invitados, pues tenemos que tener mucho cuidado con las relaciones humanas, cómo nos conducimos ante las personas. Y pues esto tiene que ver mucho con el decoro, ¿verdad? De el cuidado que nosotros vamos a presentar ante las personas que no conocen a Dios. Es decir, aún con los que ya conocen, cuando hablamos del decoro, estamos refiriéndonos a nuestro modo de comportamiento, en nuestro modo de hablar, nuestro léxico, cómo debe de ser, porque debe de haber un contraste entre una persona que ya conoce, que ya se relaciona con Dios, y una persona que no se relaciona en sí con Dios. Por tanto, nosotros tenemos que ver ese comportamiento. No debe de haber llevaderas, no debe de haber bromas en ninguna manera. Entonces nosotros tenemos que ser ante las personas de un carácter agradable, y si no, pues tenemos que estar orando, porque recuerden cómo el apóstol Pablo en diferentes iglesias, siempre su petición del apóstol Pablo era que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Y pues ese es el deseo también de su servidor, que la gracia de Dios sea en cada uno de nosotros para poder ser más flexibles a las personas y poder depositar la palabra de Dios. Ayer yo platicaba con una persona en la planeación y decía, bueno, cuando uno le va a hablar a las personas y dicen, ¿ni de qué me vas a hablar? Entonces en nosotros está en que a veces vamos a abrir el diálogo o vamos a ser tajantes, porque sabemos que a veces las personas se ponen a la defensiva, pero en mí está en que yo sepa llevar a la persona a que pueda tener un encuentro. Por ejemplo, nosotros a veces usamos unos términos, un léxico, como, bueno, pues es para que nazcas de nuevo. Pues eso ni Nicodemo lo comprendía, que era un principal entre los judíos, dice la palabra de Dios. Tenemos que decirles, bueno, mira, el propósito es de que yo te voy a hablar de lo más importante que puede haber para tu vida. Pues despertar el interés en la persona. ¿Y qué es eso? Bueno, pues orillarlo a que haga una oración de arrepentimiento. Sabemos que cuando habla acerca del arrepentimiento se refiere a cambiar su modo de pensar y su modo de vivir. Eso es a lo que nos está hablando la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser de un carácter agradable, ¿sí? De que nosotros podamos ver que nuestro grupo familiar resulte nuestra presencia satisfactoria, que sea agradable, que no sea aburrida. Indudablemente sabemos que el deseo de todo grupo familiar, pues, es poder desarrollar un grupo con éxito, con bendición, ¿sí? Que se refleje el fruto. Entonces, para que suceda esto importante, pues tenemos que tomar en cuenta ciertos principios. Son tres, que es la preparación espiritual, también la preparación intelectual, y estaremos aterrizando con el otro principio. Y cuando hablamos de la preparación espiritual, pues nos estamos refiriendo a que nosotros como líderes, como siervos de un grupo familiar, pues debe ser una oración previa, pero esa oración debe ser previa, pero también continua, ¿sí? Orar, porque, o cómo debe ser nuestra oración, pues nosotros como siervos del grupo familiar, sabemos que tenemos influencia en cada uno de ellos, pero esa influencia puede ser tanto negativa, pero también como positiva. Entonces yo debo de conocer la necesidad de cada miembro del grupo familiar para que yo pueda estar orando, preguntándole a la persona cómo estás, cómo sigues, ¿verdad? Yo a veces les digo a los líderes, si la persona nos está confiando algo, es para que nosotros debemos de ser de un espíritu fiel, leal, no andarlo divulgando. Como decimos en los grupos familiares, si exponemos las peticiones, no es para andar de chismosos, en ninguna manera, sino que es para que nosotros podamos llevarlo en oración a la persona, estar orando, pidiendo, rogando, suplicando por la necesidad de cada uno de ellos, para que Dios los esté fortaleciendo en sus vidas, o a veces con los familiares, para que esa oración pueda tener también éxito. En sí debemos estar disciplinados, nosotros como siervos de ellos, disciplinados, debemos estarlos discipulando en esa
en esa preparación, nosotros lo que hacemos es que en la planeación dedicamos 10 minutos aproximadamente, estamos dando lo que es la ruta del cristiano. Por ejemplo, el día de ayer a mí me tocó compartir a los hermanos acerca de la salvación, que ellos deben de estar bien firmes y saber que ellos son salvos por gracia, por medio de la fe. Esto es mediante nuestro Señor Jesucristo, y donde nos manda y nos arroja Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, nos está hablando acerca donde que cuando aparece la palabra justicia, justificación, pongamos la palabra salvación, y vemos que somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar preparando a los hermanos base ahí en lo que es el grupo familiar. Pero también tenemos lo que es, decíamos, la oración previa y continua, pero también existe la oración intercesora, que nosotros tenemos que estar desarrollando ese tipo de oración para estar uniendo y fortaleciendo lo que viene siendo el grupo familiar, para estarlos preparando para la multiplicación y así multiplicar la efectividad al orar diariamente por los miembros, de los unos por los otros, y para que así se pueda estar abriendo la puerta, gloria a Dios, para las conversiones se pueda producir y pues muchas almas puedan venir al conocimiento de la verdad, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que los líderes, los siervos más efectivos, pues son aquellos que hacen la oración su prioridad. La oración satura de efectividad el grupo familiar. Tenemos que estar orando en el grupo familiar, porque si no eso se convierte en un club social, ¿verdad? Pues qué bueno estuvo la plática, la charla y nada más ahí, pero pues sí, como charla, pues si no somos charlatanes. Nos estamos reuniendo en el grupo familiar, pero como dice la palabra, para estarnos edificando el uno al otro, para que se pueda proveer esa atmósfera de poder, de fortaleza, de sabiduría sobre los miembros del grupo familiar. Además, que se ministra al necesitado, ahí para que se pueda estar ministrando, puede llegar uno a quebrantar el corazón de los inconversos, ¿verdad? Cuando hablamos de quebrantar, pues estamos hablando de poder llegar al corazón por medio del Espíritu Santo a sus vidas. Bien, pues también el punto número 3, hablando de la preparación espiritual, es acerca de conocer la diferencia entre lo urgente y lo importante. Cuando hablamos de conocer es de que nosotros tenemos que saber en sí discernir la importancia de la relación que yo voy a tener de Dios en la oración. Lo urgente es todo aquello que logra robar su tiempo con Dios. Entonces la prioridad es la oración. Nosotros vemos cómo el Dr. Cho, en uno de sus libros, él motiva a los líderes cuando ellos no ven que hay fruto, cuando ven que no hay personas que han sido alcanzadas. El Dr. Cho los motiva para que ellos se tomen un tiempo y se vayan, bueno, allá se le llama a la montaña, se van un tiempo a estar allá con Dios buscando, pidiéndole a Dios para que Dios sea quien bendiga y ellos puedan dar fruto, ¿verdad? Es decir, llamar la atención a Dios y decir en qué estoy fallando. Es muy importante que nosotros podamos discernir entre lo urgente y lo importante. Número 4 es el ejemplo apostólico. Decidieron perseverar en oración. Leíamos la cita clave. Ellos decían perseverar en la oración, en el ministerio de la palabra. Es decir, para que se pueda multiplicar el crecimiento, para que pueda venir ese crecimiento. Número 5, tiempo de meditación antes del desarrollo de lo que es el grupo familiar. Es decir, que el líder se tiene que estar preparando con cierto tiempo, ¿verdad? Porque si no llega a la mera hora, pues no, se tiene que estar preparando. Se cree que el líder se debe de estar preparando y dar un repaso media hora antes de que comience su grupo familiar. Debe tomar tiempo para prepararse su corazón, para con Dios. Esto me hace recordar cuando recibimos el estudio de Hua Hua-Chen de la Biblia Thompson, cuando dice que uno como pastor debe de tocar el corazón de Dios primeramente y así poder tocar el corazón del pueblo.
Entonces nosotros como siervos tenemos que prepararnos, tener un tiempo con Dios y así poder tocar también el corazón del pueblo, es decir, de las ovejas, y así poder estar pidiendo la llanura del Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo es el que estará respaldando en la enseñanza cuando estamos compartiendo la lección de la guía. Entonces el líder debe de buscar la soledad, debe tener un tiempo de refrigerio, debe de ver la oportunidad de estar en silencio para tener esa comunión, esa cercanía con Dios. Sabemos que existen muchas cosas que Dios quiere decirnos, ¿verdad? Pero si nosotros no nos damos ese tiempo, pues estamos distraídos y nosotros debemos de tener esa atención. Nuestros oídos deben de estar sumamente atentos para poder escuchar las instrucciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él nos estará dando, porque Él no se cansa de darnos, ¿verdad? Una vez dijo una persona: ¿que no se cansa usted de pedirle a Dios? Pues no, porque Él no se cansa de darnos, Él siempre nos atiende. Entonces, antes de que comience el grupo familiar, es bueno que nosotros estemos tomando un tiempo de estar con Dios, porque en el Salmo número 37, versículo número 7, ¿verdad? Vemos cómo tenemos que tener a solas, porque dice: guarda silencio ante Dios y espera en Él, ¿verdad? Estar a solas, un tiempo con Dios. Se cree que si tú estás en un lugar, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, a la misma hora, se cree que ese lugar se consagra, ¿verdad? Entonces debemos de saber cómo se gestó el primer grupo familiar, hablando en el tiempo de los gentiles. Vemos cómo dice la palabra de Dios en Hechos 10:9, que Pedro subió a la azotea, es decir, se cree que pues, estar a solas, ¿verdad? Pero dice que es para orar, es decir, para buscar la dirección de Dios. Así es que es la preparación espiritual que debemos de tener nosotros como siervos de Dios. Y punto número 2 también es muy importante. Si queremos tener un grupo exitoso, pues danos ese tiempo de tener la preparación intelectual. Y para esto vamos a mencionar 3 puntos que yo creo que es muy importante. Y número 1 es, pues, no pasar por alto la lectura de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener siempre en nuestra primera lectura la Biblia. Como en 1 Timoteo 4:13 dice: ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Así es que nuestro primer libro de texto debe de ser la palabra de Dios, la Biblia, buscarlo. Pero también en 2 Timoteo, la palabra de Dios dice en el capítulo número 4, versículo número 13, dice así: trae cuando vengas el capote que te dejé en Troas. ¿Ah? Pablo se lo está diciendo a Timoteo, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Me llama mucho la atención, y los libros. No dice qué tipo de libro, ¿verdad? Pero es bueno que nosotros como siervos, como líderes de un grupo familiar, estemos tomando libros y empecemos a leer, ¿verdad? Si no tienes el hábito, es bueno que comiences a tener ese hábito, porque eso a ti te va a ayudar en tu léxico, te puede ayudar en anécdotas, ¿verdad? Para que puedas fluir más en la lectura, en tu grupo familiar. Entonces vemos también como en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo número 8 también, se habla de cómo se leía el libro de la ley de Dios, pero dice que se leía claramente y ponían el sentido. Y ponían el sentido de modo que entendían la palabra, de modo de que entendían la lectura. Entonces nosotros debemos de usar palabras sencillas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es sencillo. No tratemos de impresionar a las ovejas, de usar palabras rimbombantes. No, sencillo. Dice que la palabra se daba de tal modo que lo pudieran entender. La lectura se tiene que entender.
Entonces, esto es clave para el provecho personal. Leemos para poder aprender, pero no solamente para poderlo aprender, sino para también ponerlo en práctica. Y pues vemos que esto es una bendición y provecho para otras personas, es decir, nosotros recibimos, como les decía, y para ir a dar a otros. Entonces, nuestro libro de texto, la Biblia, como dice, nunca se aparte de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, pues así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y estar leyendo libros para poder aprender y poder transmitirlo a otras personas. La lectura de la Biblia, la preparación para la enseñanza. Nosotros tenemos que estar estudiando la guía. Es triste el ver llegar a supervisar grupos y vemos que a veces no tuvieron ni tiempo para estudiar la guía. Por eso dices la guía. La guía no es para que la estés leyendo ahí en el grupo familiar. Eso solamente es una ayuda. Entonces, te tienes que preparar, tienes que estudiarla. El líder tiene que estudiar la guía. Tiene que estar estudiando semanalmente, adecuadamente las verdades de la salvación, supervisar, ver dónde es donde yo lo voy a aplicar. Entonces yo debo de estar preparado. ¿Para qué? Para poderle compartir el Evangelio a los nuevos invitados. Y número 3 son algunos consejos para desarrollar el estudio de la guía. Entonces uno tiene que leerla. Sí, tiene que leerla diariamente. O sea, tienes 8 días para estar leyendo todo el capítulo donde se encuentra el pasaje bíblico para poder impartir, es decir, para que sepas, no solamente es el versículo clave, sino lee el antetexto y el contexto. Hay que leer todo el capítulo para que puedas tener un cuadro más claro y así poder impartir. Razone bien el tema, ¿sí? Haga énfasis, la verdad central, continúe hasta que comprenda usted claramente, porque si usted no comprende claramente, ¿cómo van a poder comprender sus oyentes? Entonces son algunos consejos que le pueden ayudar. Hay que analizar bien la introducción, los puntos de desarrollo, los subtemas, qué es lo que me quiere decir el bosquejo para que yo se lo pueda transmitir a las personas. Tengo que prestar suficientemente atención en esos encabezados del bosquejo, ¿verdad? Los puntos principales. Si voy a observar lo lógico, el desarrollo, cómo va, si viene una anécdota, si viene un relato personal, tú lo puedes expresar con esa libertad. Tienes que meditar y preparar claramente la aplicación de la enseñanza a tus oyentes. Meditar en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él sea el que te llene a lo largo de la enseñanza. Bien, pues los consejos prácticos, que es el número 3, ya es que nosotros como líderes debemos de tener esa paciencia para poder escuchar a los del grupo familiar. No tenemos que ser nosotros subjetivos, es decir, que nada más yo creo tener la razón, yo nada más creo tener la verdad. Deje que las personas expresen sus sentimientos. Claro que no se convierte en una letanía ahí, ¿verdad? A mí a veces me dicen, hermanos, bueno, ¿y cómo le hago, hermano, para cortarle ahí donde yo veo que ya me está robando el tiempo? No es que te está robando el tiempo, está tomando tiempo, ¿verdad? Que no es lo mismo. Le digo, pero sea sabio, sea discreto. Le digo yo, por ejemplo, cuando están diciendo, hermano, una petición, y se ponen a decir, bueno, yo le digo, bueno, dígame, ¿cuál es la petición? Bien, y si le sigue, bien, vamos a orar. Y si no, ¿cómo se llama la persona? Hago 3 intentos. Si veo que no, definitivamente, entonces ya le digo, bien, ya le escuchamos, ahora vamos a orar. A ver, hermana, y así como va, ¿verdad? El siguiente persona, tenemos que escuchar. Si vemos que la persona se convierte en que habla mucho, entonces en el tiempo del refrigerio yo lo que hago es que me le acerco a la persona, aprovecho el tiempo del refrigerio para hacerle la invitación si quiere una visita personalizada, es decir, una visita en su casa. Pero sí es muy importante que nosotros podamos escuchar a las personas. Es una característica que el Señor Jesucristo tiene cuando Él decía, y Jesús oyó. Entonces cuando Jesús oye, cuando Él escucha, se pone bueno el ambiente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber escuchar
a las personas para que esos amigos se sientan con ese deseo de poder regresar al grupo familiar, ¿verdad? Porque es importante que ellos se sientan bien tratados, no solamente que se sientan presentados, sino que se sientan aceptados. Deben de ser escuchados, ya que las personas buscan por todos lugares donde alguien les pueda escuchar, ¿verdad? El líder no debe de fingir que le está escuchando. ¿Qué cree? Porque ellos se dan cuenta, ¿verdad? Ellos se dan cuenta. Debe de escucharlos en verdad y no estarlos viendo o mirando y nuestra mente está por otro lado. Ellos se dan cuenta. Entonces debemos de escucharlos en verdad. Los líderes de los grupos familiares exitosos son los que escuchan a sus miembros para mejorar la calidad de su grupo familiar, al ayudar y resolver los problemas, ayudarles. No es que nosotros resolvamos los problemas, pero les vamos a ayudar al orientarles, a darles el consejo, como dice el proverbio, que como aguas profundas es el consejo del corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Entonces, ellos al escuchar el consejo, se les está ayudando. Así que es bueno escuchar a las personas. Punto número 2 acerca de los consejos prácticos es que trabajar fuera del grupo familiar, no nada más estar ahí, en el grupo ya terminó y aquí ya cada quien, no, sino que debemos de impulsarlos a las personas a que debemos de trabajar puntualmente a la reunión de la supervisión con el pastor para hacer afinado el trabajo. Debemos de llevar las buenas nuevas de salvación ante todos aquellos que nos rodean. Por ejemplo, yo en la planeación les digo, debemos de aprendernos estos versículos y les hablo de 11 versículos para poder compartir el plan de salvación. Y próximo lunes estaremos revisando para que usted esté compartiendo los versículos. Entonces, no debe de olvidar que el trabajo de capacitación no termina cuando ya cursó el seminario de los grupos de la capacitación y preparación para ser un líder de un grupo familiar. No es así, sino que la capacitación continúa durante su vida en esta tierra. Siempre uno debe de estarse capacitando. Bien, pues así vemos cómo nosotros tenemos la bendición de poder aplicar estos puntos muy importantes, ¿sí? Es decir, ¿cuánto tiempo? Vamos a hacer unas preguntas de reflexión que nos pueden ayudar. ¿Cuánto tiempo tú estás dedicando en oración y meditación en la palabra de Dios diariamente? ¿Cuánto tiempo tú dedicas de oración que estás orando por los miembros del grupo familiar? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia tú estás orando por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste fervorosamente por el éxito de tu grupo familiar? No solamente tú, involucra al grupo familiar, que todos ellos también involúcralos en un día de ayuno para que ellos puedan sentir la bendición, la carga, el peso, para que les vaya bien, porque el grupo debe de estar bien preparado espiritualmente, ¿sí? Porque al estar preparado espiritualmente nos facilitará la preparación intelectual y afinar aspectos para llegar a tener un grupo en éxito. Bien, el número 5 es el evangelismo a través de los grupos familiares. Sabemos que la Biblia nos enseña en Juan, capítulo número 4, versículo número 35 en adelante. Dice la Biblia, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Yo cuando veo este versículo, lo analizo, es como que Dios me está tratando de llamar la atención y me está diciendo, alzar vuestros ojos, ¿verdad? Es decir, puesto los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, que no nos distraiga nada, que podamos estar enfocados. ¿Qué es lo que nosotros estamos persiguiendo en esta tierra? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es lo que tú estás aquí en esta tierra? Y pues vemos cómo dice, alzar vuestros ojos. Es decir, pon, como dice Pablo los de Colosa, ¿verdad? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Entonces los campos, hay que mirar los campos.
nuestra visión debe estar en los campos. Pero ¿cómo están esos campos? ¿Para quién son esos campos? Para el que trabaja. ¿Quién va a gozar del fruto? El que trabaje, ¿verdad? Yo quiero motivarles, hermanos, ustedes que me están escuchando, congregación, en este tiempo que está pasando, ¿sí? Yo oro a Dios y le pido a Dios que cada uno de nosotros podamos ser ganadores de almas. Que no seamos conformistas. Pregúntate cuándo has ganado una persona para Cristo. ¿Cuándo has ganado? ¿Cuándo fue la última vez? Yo me pregunto, si cada uno de nosotros que nos congregamos en este lugar, o va para todos los que estén viendo este video, que se estén congregando en otras iglesias, ¿qué sucedería que usted ganara una alma para Cristo y la empezara a discipular? Y si Dios quiere, permite que regresemos a los edificios, que cada uno de nosotros nos presentemos, como dice la Biblia, no con las manos vacías, sino que nos presentemos con un fruto, que no estemos de ociosos, dice la Biblia. Que no seamos ciegos, que no tengamos la vista corta, como dice la carta de Pedro, sino que podamos presentarnos con un fruto. Y mira, ¿cómo se va a multiplicar la iglesia? Que se multiplique la iglesia, porque los campos ya están listos para la siega. Entonces vemos que el objetivo de los grupos familiares en sí es la multiplicación, por eso debemos llevar las buenas nuevas a las personas, porque sabemos que el elemento importante para la evangelización es el invitar a las personas al grupo familiar, el anunciarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que sabemos que el evangelismo, el foco del evangelismo es en sí ganar almas, ganar las personas para Cristo, para el reino de Dios. Entonces, unos puntos que nos pueden ayudar para descubrir acerca de lo que es el evangelismo es que nosotros como cristianos debemos de estar bien convencidos a lo que Cristo nos llamó, porque muchos tienen el concepto equivocado acerca de lo que es el evangelismo, ¿sí? O sea que los convertidos que más perseveran, ¿qué cree? Son aquellos que fueron alcanzados por cristianos comunes y no, por decir, de un ministerio primario, ¿sí? O sea, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que las personas que perseveran más son aquellos que tuvieron una atención personalizada. No tanto por un YouTube, no tanto por un mensaje por la televisión, no, sino que tuviste una atención personalizada. Yo recuerdo la persona que nos habló de Cristo, cuando mi hermano este hermano le dijo a mi hermano de los mayores, cuando usted guste yo le puedo hablar de la Biblia. Mi hermano contesta y le dice, por mí si quiere diario, cada día. Y ahí vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Cuando dice 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y ese hermano todos los días en la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ahí lo veía en la casa. Yo recuerdo que yo llegaba de trabajar y ahí estaba el hermanito hablándole a mi hermano. Y ahí estaba mi hermano. Es personalizado. Eso es lo que funciona. Eso es el evangelismo eficaz. ¿Sí? Que el amor en acción es lo más que atrae a las personas para venir a Cristo. Yo quiero decirte que Cristo a nadie forzó, a nadie obligó, sino que el amor que mostró el Señor Jesucristo, el amor que mostró el Señor Jesucristo para con las personas, eso fue lo que pudo atraerles. Eso es lo que a nosotros hace apegarnos a sus enseñanzas, a sus pastos, el amor que nos envuelve. Y si nosotros queremos tener un grupo familiar creciente, exitoso, que se esté multiplicando, que estemos discipulando, porque la multiplicación es un resultado del discipulado. Entonces, tenemos que amar a las personas, tenemos que atenderlas, tenemos que aceptarlas tal como ellos están. Verlas como Jesús las vio, así tenemos que verlas nosotros.
Y mi deseo es que su grupo familiar pueda tener la bendición de llegar a la meta, de que en lugar de que sea un grupo se multiplique y se convierta en una célula. Padre, te doy gracias en esta noche, Dios, por la vida de mis hermanos que están involucrados en los grupos familiares, que tú les puedas recompensar el trabajo que ellos están haciendo, Señor, y que por medio de tu Espíritu Santo nos estés guiando qué es lo que tenemos que estar haciendo, qué son los puntos que hemos estado descuidando, para que nosotros podamos seguir adelante y poder tener la bendición de ver ese grupo que puede estar creciendo en medio de la crisis, en medio de estos problemas a nivel mundial, Señor. Pero tu palabra dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Sabemos que nadie puede detener tu evangelio, Señor. Sabemos que nadie puede detenerlo. Aleluya. Sabemos que tú nos has puesto esa palabra de vida, Señor, en nuestros labios, y permite que podamos ir y compartir las buenas nuevas de salvación para todo aquel que quiera. En Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Pues que Dios me los bendiga, amados hermanos. Y antes de terminar, yo quisiera hacer una oración por toda la iglesia. Padre Celestial, te doy gracias en este momento por la vida que tú le has dado a tu iglesia, por medio de la sangre que tú derramaste. Te pido que tú seas quien bendigas a cada matrimonio, cada hermano. Señor, bendícelos en su matrimonio, bendícelos en su casa, en sus trabajos, sobre todo en su salud. Los cubro con tu preciosa sangre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo que ellos se puedan estar enfocando en el trabajo, Señor. Que toda la iglesia se pueda estar enfocando en evangelizar a aquella persona. Yo sé que es grande el porcentaje que la iglesia sabe y conoce de personas que se han ido ya, que no están, tal vez unos hasta en sus familiares. Yo te pido que tú los fortalezcas, que tú los ayudes, pero también, Señor, que podamos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, que no seamos conformistas. Señor, bendice a la iglesia, pon palabra en sus bocas para que puedan ir a dar palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de consuelo, en el nombre de Cristo Jesús, en sus trabajos, con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo la iglesia. Amén y amén. Bien, amados, pues que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos dos maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.